titular este mensaje, y está adoptado en un artículo reciente que yo misma compuse. Como les estaba diciendo en un principio, soy escritora también. Estoy escribiendo actualmente para una revista en México, Enlázate, en México, para una revista también canadiense, también para un periódico cristiano en Long Island y Queens, y también para una emisora cristiana en San Francisco, California. Y he estado escribiendo artículos, también ya imprimí un libro, más adelante les hablaré al respecto. Pero quiero compartirles este mensaje de acuerdo a un artículo reciente que escribí. Es un artículo inédito, no está todavía publicado. Es un artículo que está especialmente guardado para ustedes, iglesia de Coney Island. Es un artículo inédito y lo he titulado Por siempre perenne. Y ustedes me van a preguntar qué es eso, hermana. Más adelante les voy a decir. Por siempre perenne. Guárdenlo ahí. Por siempre perenne. Me imagino yo, y estoy completamente segura, que cuando el profeta Jeremías escribió esta porción bíblica, estoy completamente convencida que él conocía el ciclo de la naturaleza, el ciclo de la fotosíntesis, y sabía muy bien por qué él estaba comparando los árboles, la naturaleza, la creación de Dios con los frutos. Estoy completamente convencida que esa inspiración divina llegó del poder del cielo, llegó del poder de su Señor. Y por eso cuando él escribió esta porción bíblica, había ya pasado por ciertas pruebas. Y por eso él quería inspirarse en su creación, en la creación divina de Dios, para darnos un mensaje. Yo no sé a cuántos de algunos de ustedes el Señor les ha hablado a través de la naturaleza, a través de un árbol, a través de una flor. No sé a cuántos de ustedes Dios les ha hablado a través de la creación misma de Él. ¿Saben? A mí, algún día, el Señor también me habló a través de un árbol. Y más exactamente, el año pasado. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado, cuando llegó el invierno, hubo una transición entre el otoño y el invierno y casi no se sintió esa transición. ¿Lo recuerdan? Y no sé si recuerdan que cuando llegó el otoño, se entrelazó entre el invierno y no vimos casi las hojas caer y cambiar de colores como normalmente lo acostumbramos a ver. Cierto día, mientras yo iba camino hacia mi trabajo, tenía que pasar por un bosque, tenía que pasar por una pequeña congregación de árboles mientras salía hacia mi lugar de trabajo. Y mientras paso por esta congregación de árboles, por este pequeño bosque de árboles, estaba la transición entre el otoño y el invierno. Y pude ver cómo algunos de esos árboles iban cayendo sus hojas lentamente al suelo, paulatinamente, excepto uno. Había un árbol allí plantado en medio de toda esa congregación de árboles. Un árbol, solamente uno, en medio de todos aquellos. Estaba allí firme, con sus hojas sostenidas en su tronco, arraigadas a su tronco. Ya había pasado prácticamente el otoño y venía el invierno. Y este árbol estaba con sus hojas allí arraigadas a su tronco. Estaban marchitas, estaban casi moribundas. Habían cambiado ya su tonalidad totalmente de verde a un café oscuro, casi muriendo, pero no habían caído estas hojas al suelo. Estaban allí aferradas al tronco de aquel árbol. Y en el mientras tanto,
todos los demás árboles a su alrededor estaban ya quedándose totalmente desnudos. Cuando llegó entonces el invierno, pude ver que mientras volvía y me dirigía hacia mi trabajo, los árboles alrededor de este bosque ya prácticamente habían claudicado y habían dejado caer todas sus hojas al suelo, pero el único, seguía allí firme. Estaba allí plantado, con sus hojas arraigadas a su tronco. Y no sé si recuerdan ustedes que el año pasado, el invierno fue un poco largo y quizás no nevó mucho, pero hubieron algunas tormentas de nieve. Y cuando llegó este invierno, no sé si recuerdan que se anunció una lluvia como por casi 3 días. ¿Lo recuerdan? Hubo inundaciones. Entonces yo me quedé pensando en aquel árbol y dije, ¿cómo es posible que aquel árbol aún todavía no hayan caído sus hojas al suelo? Yo recuerdo tanto que ese día, esa noche, que duró lloviendo toda la noche, los fuertes vientos como una tormenta pegaban sobre los vidrios de la ventana de mi apartamento. Yo vivo en un apartamento del 19 piso hacia arriba. Pegaban duro. Y no sé por qué pensaba en aquel árbol. Y yo decía, vamos a ver, al otro día esas hojas ya tienen que caer. Voy a chequear. Cuando llego al otro día y voy pasando por aquel bosque, de nuevo hacia la dirección de mi trabajo, y me encuentro con la sorpresa que aquel árbol le da como una bofetada, con sus hojas allí, casi moribundas, marchitas sí, casi muriendo, pero estaban allí intactas, estaban allí inertes, estaban allí arraigadas a su raíz, estaban ahí arraigadas al árbol que le sostenía, que le daban vida a pesar de todo. No había muerto a pesar de la tormenta, no había dejado caer sus hojas al suelo, de ninguna manera estaba allí. Y cuando le vi pasar, entonces, cuando yo estaba pasando, me paré frente a aquel árbol y yo le dije, oye tú, porque a veces hablamos hasta con las cosas, ¿verdad? Yo dije, oye tú, ¿cómo es posible que todavía tengas tus hojas allí marchitas y no te dejes mudar por el sistema de la naturaleza? ¿Hasta cuándo vas a guardar allí tus hojas que están ya casi moribundas? ¿Por qué no te dejas desnudar como todos los demás árboles a tu alrededor? ¿Por qué no te dejas cambiar por el sistema de la naturaleza, por el sistema de la fotosíntesis? ¿Hasta cuándo vas a estar arraigado allí a ese tronco? ¿Por qué no cambias ya tus hojas secas, moribundas, sedientas, marchitas y te renuevas, te modernizas como todos los demás que están desnudos a tu alrededor? Cámbiate, modernízate, renuévate. Me provocaba como zarandear ese tronco y yo misma sacarle las hojas para que cayeran al suelo. Pero aquel árbol permaneció inerte. Aquel árbol permaneció mudo. Bueno, los árboles no hablan, a no ser que pase como en el Antiguo Testamento, que hasta una burra tuvo que hablar, ¿verdad? Porque Dios usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Cuando Él quiere hablar al pueblo de Dios, usa lo que sea para hacer entender al pueblo de Dios que su palabra, su hoja, no caerá jamás, no caerá jamás, porque su fruto no perecerá. Cuando llegó entonces la primavera este año del 2014, no sé también si ustedes recuerdan que la transición entre primavera y invierno casi ni se sintió la primavera, casi ni pudimos notar ese cambio, esa transición, porque los tiempos del Señor están cerca, los climas están variando, las cosas
Las profecías se están aproximando. Y por eso estos cambios locos que muchos dicen del clima, de la temperatura, están así. Porque Cristo viene pronto. ¿Quién vive? Y cuando vimos esta transición entre la primavera y el verano, me había olvidado ya por un momento de aquel árbol. Y cuando puedo pasar frente a él de nuevo, veo que una vez más este árbol me da así como una lección, una bofetada. Y me dice, mírame aquí, mira mis hojas. Y cuando me quedo mirando este árbol, sus hojas, las mismas que estaban marchitas, las mismas que estaban casi moribundas, las mismas que estaban casi a punto de caer al suelo, pero que nunca habían caído al suelo, esas mismas hojas estaban con un verde de resplandor, reluciente, habían estado allí arraigadas a su árbol, nunca habían caído al suelo, simplemente habían sido transformadas y nunca tuvieron la necesidad de caer al suelo. Fueron renovadas, fueron cambiadas esas mismas hojas marchitas, renovadas a un color verde de resplandor. Y me quedé así boquiabierta. Yo dije, esto no puede ser. Esto es algo que la ciencia a mí me tiene que explicar. ¿Cómo es posible que todos los árboles alrededor habían cumplido su proceso de acuerdo al sistema de la naturaleza, excepto este árbol? ¿Qué de especial tiene este árbol? Esto es algo que la ciencia me tiene que explicar, porque a veces nosotros tenemos que buscar, a veces nosotros en nuestra humanidad no creemos en lo que Dios nos quiere hablar. Algo Dios me quería hablar. Pero entonces tuve que irme al Google y tuve que irme a la enciclopedia de la naturaleza. Estoy completamente convencida que Jeremías nunca tuvo que recurrir a Google ni a la enciclopedia, porque esa respuesta le vino divina. Una respuesta del Espíritu de Dios, el por qué él usaba un árbol junto a las corrientes de agua viva, que su hoja no caerá. Pero tuve que irme al Google a investigar cuáles son los árboles que, aunque pasan todas las tormentas y aunque vienen los huracanes y aunque pasan todos los 4 periodos de invierno, verano, otoño, nunca su hoja cae. ¿Cómo se llaman esos árboles? ¿Cómo puede ser eso? Y sale ahí toda la información. Hay cierta clase de árboles perennifolios que aunque pasen las tormentas, que aunque vengan los huracanes recios, que aunque cambien los climas, su hoja es perenne, su hoja es para siempre, su hoja nunca caerá, porque es único, porque es eterno y para siempre. Perenne quiere decir para siempre. Perenne quiere decir eterno. Perenne quiere decir único. Quiere decir que tú eres único. Que en la presencia de Dios tú eres perenne. Que en la presencia de Dios tú eres único. Tú eres eterno. Eres exclusivo como este árbol. Que tú, aunque estés en medio de otros árboles desnudos, que aunque estés en medio de ciertas apariencias, que crees que el sistema de la naturaleza debía cambiarse, pero dice ahí la palabra del Señor que tu árbol debe estar firme, porque estarás allí junto a corrientes de agua viva, junto a corrientes de agua viva, y tu hoja no perecerá jamás, tu hoja nunca caerá jamás, porque la palabra del Señor dice: bienaventurado aquel que su confianza está en Jehová, porque su hoja no caerá jamás. ¿Quién vive? Y a su nombre. Yo no sé. Gracias. Eso me gusta a mí más. Porque yo tengo un tip. Yo no me puedo quedar acá en el púlpito. Y los que me acompañan del Tabernáculo Cristiano saben que cuando yo predico en mi iglesia, me tienen que dar uno de estos. O si no, tengo una voz fuerte.
Y aquel día, mientras yo buscaba allí, en la enciclopedia del Google, que estoy segura Jeremías nunca lo usó, mientras estaba allí buscando e indagando, puse también en YouTube a Luis Santiago, porque me gustaba la música de él, me gusta la música de él. Y mientras estaba allí escuchando a Luis Santiago y yo indagando acerca de estos árboles de hoja perenne, me encuentro que mientras estaba sonando Luis Santiago, cae una canción, justo en ese momento, que dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Será como árbol plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No cae. Aleluya. No cae. Gloria a Dios. Y yo dije, aquí el Señor me está hablando. Estoy investigando de los árboles perennes y me sale Luis Santiago cantando: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Será como árbol plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae. Su hoja no cae. Escucha bien, iglesia de Coney Island. Vendrán circunstancias adversas. Podrá haber venido lo que sea a tu vida, pero tu hoja no caerá jamás. Jamás. Que representa la hoja, la confianza en la palabra del Señor. Porque bienaventurado aquel que su confianza está en Jehová, porque su fruto no caerá jamás, ni su hoja jamás caerá. Yo no sé si alguna vez en tu vida se te ha parado alguien al frente, como yo me atreví a pararme frente a este árbol en medio de mi ignorancia. Yo no sé si alguna vez en tu vida alguien se te ha parado y te ha dicho: múdate, ¿por qué no te cambias ya esas hojas marchitas? ¿Por qué no cambias ya tus ideas viejas? ¿Por qué ya no te modernizas como la demás naturaleza, como todos los árboles desnudos alrededor? Yo no sé si quizás alguna vez en tu vida alguien se te ha parado al frente y te ha dicho: es tiempo de que te renueves de acuerdo al sistema de este mundo. Yo no sé si alguna vez alguien en tu vida se te ha parado a retarte y a decirte que tus ideas ya están viejas, que están marchitas, que tus hojas están endebles, que te dejes caer al suelo. Yo no sé si alguna vez en tu vida te ha pasado eso, pero te digo hoy, iglesia, tú eres perenne, tú eres eterno. En los propósitos de Dios eres perenne, que significa eternamente y para siempre. Amén. Aleluya. Aleluya. Si bien es cierto que la Biblia en Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que nosotros tenemos que renovarnos a través del entendimiento de Jesucristo. Si bien es cierto que la palabra dice que nosotros tenemos que no conformarnos a lo que dice este siglo, porque no hay nada de malo en que nosotros nos modernicemos en ciertas cosas. A mí me gusta la tecnología. Yo tengo mi Biblia en mi iPad, aquí está. Yo tengo mi Biblia acá también, all style, como dicen algunos. Me encantan los computadores, me encantan los iPhones, me encanta todo eso desde que sean herramientas poderosas para difundir y evangelizar la palabra, la hoja que nunca cae,
que es la palabra del Señor. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en que queramos usar la tecnología y modernizarnos en cosas que nos está trayendo la tecnología. ¿Por qué no? Pero hay cosas, escúchame bien, iglesia, que no pueden cambiar. Hay normas, principios, morales, costumbres en donde tú has sido fundamentado. Tú has sido levantado en la roca fuerte y eso no puede cambiar. Tu hoja no puede caer al suelo, por lo que muchos te quieran seducir. Tu hoja es perenne y para siempre. Hay principios que deben permanecer intactos porque son perennes y para siempre. Y eso quiere decir que la hoja que no cae al suelo es esa, la palabra del Señor, la palabra en la cual tú has sido fundamentado, la doctrina en la cual tú has sido restituido. En eso tú tienes que estar firme, en eso tú tienes que estar seguro, porque tú eres perenne, tú eres para siempre en los propósitos de Dios, eres eterno. Yo sé, iglesia de Coney Island, el tabernáculo de Coney Island, se dice así en español, ¿verdad? Yo sé que literalmente, su iglesia pasó por un vendaval que quiso tumbar su hoja al suelo. Literalmente, creo que a través del huracán Sandy, ¿verdad? Pero su hoja nunca cayó. Su hoja nunca cayó, porque darás fruto a tu tiempo. Iglesia, escucha, darás fruto a tu tiempo. Quizás en el momento no lo ves, pero darás fruto a tu tiempo y tu hoja no cae. Vendrán las circunstancias que vengan, pero tu hoja no caerá, tu hoja no caerá y tu fruto prosperará. Iglesia, escucha, escucha, tu fruto prosperará. Aleluya, alaba, 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 alaba. ¿Alguien me escuchó lo que quise decir? Alaba. Tu hoja no cayó. Al contrario, te fortaleció. Yes, no. Those things made you more strong. Quisiste derribarme. Ese huracán Sandy se te paró al frente, iglesia, y te dijo: es hora de que te renueves, es hora de que ya mueras. No sé qué es lo que quiso decirte ese huracán Sandy, pero te hizo más fuerte y te hará más fuerte, porque tu hoja no caerá. Bienaventurado aquel hombre que su confianza está en Jehová, porque su hoja no caerá. No caerá. Pero ten cuidado con esto, iglesia, que tu confianza no cambie. Que tu confianza en Él no cambie. Que sea arraigada a ese tronco, a esas raíces en las cuales tu iglesia ha sido fundamentada. Entonces así darás fruto. Ten cuidado con dejarte desnudar como esos otros demás árboles. Permanece firme, porque tú eres perenne, eres única, eres exclusiva, eres eterna en los propósitos de Dios. Tu confianza tiene que estar en Él, como hasta ahora lo ha sido. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Y para concluir, el Salmo 1:3, mientras yo estaba allí escuchando a Luis Santiago, me sale él cantando el Salmo 1:3. Lo pueden buscar conmigo para corroborar estas escrituras. Dice la palabra del Señor: serás, apropiese hoy usted de esta palabra, serás como árbol plantado
junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Iglesia, darás tu fruto a tu tiempo, y tu hoja no caerá. Tu hoja no caerá, y todo lo que harás prosperará. Prosperará. Ponte de pie, iglesia. En este momento, cuando el Señor me dio esta palabra, yo dije, Dios me quiere hablar algo a mi vida. Entonces saqué mi agenda de apuntes y empecé a escribir este artículo, que pronto será publicado en una revista mexicana para la cual escribo. Por siempre veré. Y lo tenía guardado para mi próxima predicación. El reverendo David Mercado me llamó el viernes, ¿verdad? Me dijo, ¿puedes predicar el jueves? Yo dije, perfecto. Aquí es la confirmación del Señor. Este mensaje es para la próxima predicación, o sea, esta iglesia. Empecé a escribir y terminar mi artículo. Dije, esto es para el tabernáculo de Connie. Tú estás parado en este momento ahí, ¿verdad? ¿Qué representa eso? Estás como ese árbol. Estás como ese árbol. Ahora extiende tus manos así mientras tanto los músicos van pasando por aquí. Haz las manos así. Las manos así. ¿Tú sabes lo que son esas manos en este momento? Tus manos extendidas de esta manera. Glory to God. Esas manos. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to your name, my Lord. Glory to your name. Sí, vale. I praise you, Jesus. Pero no las dejes caer. Praise the Lord. No las puedes dejar caer. You want to hold on? Porque en el momento en que bajes los brazos, vas a tener que venir aquí al altar Gloria a Dios. para que el Señor te renueve esas cosas. ¿Me hago entender? Si ustedes bajan esos brazos, van a tener que venir aquí al altar, porque entonces su ojo va a caer. Y antes de que caiga, necesitas que tu hoja en este momento sea renovada, restaurada. ¿Saben por qué ustedes tienen esta área aquí? ¿Saben por qué? Ya alguien bajó las manos, así que tiene que pasar aquí al altar para que el Señor renueve esa zona. ¿Está hablando usted? Venga, venga. Si creen que no pueden sostenerlas, venga. Permítame, Señor, renueve sus hojas, su confianza. Muchas veces esa confianza necesita ser. ¿Saben por qué esa área está lista? Hay una canción que dice: me levantaré como las águilas con el poder de tu amor.